Vamos, Señor, bendito, venimos delante de ti, agradecidos por la oportunidad que nos das de abrir tus santas escrituras. Es un momento en que nos presentamos, Señor, ante tu trono como hijos tuyos y clamamos por tu favor, por tu gracia, tu sabiduría para poder entender lo que tú nos das, Señor, y para poder comunicarlo de igual manera, Señor, de manera clara y entendible. Estamos aquí y cada vez nos vemos confrontados por las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este Sermón del Monte. Instrúyenos, que hagas con nosotros como tú bien sabes hacer, Señor. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento? Al final del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo trae una serie de dichos que parecieran que fueran dichos aislados o independientes. Pero lo que el Señor manifiesta es una continuidad de lo que ha venido diciendo y principalmente en este capítulo 7. En estos versículos que vemos a continuación, el Señor vuelve a llamar su atención nuevamente a lo que nos instruyó anteriormente y es en relación a la oración. Él anteriormente instruyó a sus discípulos sobre cómo orar y les dio su propio modelo de oración. Ahora Él está animándonos fuertemente a que nosotros perseveremos en ese mismo énfasis en la oración. Y lo hace con una promesa asombrosa por parte del Padre. Una promesa que Él dice nos dará, de acuerdo a todo lo que pedimos, buscamos o llamamos. Este llamar es tocar, golpear, o se golpea una puerta. Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay tres imperativos seguidos de tres afirmaciones que él hace. Son unos imperativos que están en tiempo presente y indican que ese pedir, ese buscar y ese llamar debe ser algo que nosotros debemos realizar de una manera constante, activamente, como cristianos que somos. Estos no son tres versículos o solicitudes separadas. Estas tres solicitudes van unidas. Se afirman en una escala ascendente, una tras la otra. Y es una oración que involucra diligencia, involucra persistencia, involucra paciencia. Es algo que va en ese orden progresivo y es lo que iremos viendo referente a lo que el pastor de pastores, el Señor Jesucristo, nos quiere decir. Y esto es una petición que nosotros hacemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que requiere estas tres cosas: pedir, buscar y llamar. Pero aquí viene una pregunta. ¿Significa esto que todo lo que nosotros le pidamos al Señor, todo aquello que nosotros anhelamos, todos esos sueños que nosotros tenemos, no es sino pedir, llamar y tocar y serán dados? Todo aquello que tal vez nosotros deseamos tener, y pues el Señor Jesucristo está diciendo que no es sino pedir, llamar y tocar y que nos será dado. Esto pues traería a una conclusión de que la adquisición de todo aquello que anhelamos es solamente seguir estos tres pasos. Y pues lo adquiriríamos todo lo que quisiéramos. Entonces, ¿significa esto entonces que siguiendo estos tres pasos vamos a conseguir lo que pedimos? Pues no es exactamente lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Hay muchos que toman estos versículos fuera de contexto y dicen, si ves, pide, declara, decreta y recíbelo. Total, ahí está dicho.
Eso es lo que el famoso evangelio de la confesión, si se puede llamar evangelio de la confesión positiva o la prosperidad, es lo que anuncia. Había un predicador de la prosperidad que decía, si tú tienes una fe de Chevrolet, pues yo tengo una fe de Mercedes. Como quien dice, entre más pidamos, más se nos va a dar. Entre más altos sean nuestros requisitos y nuestras solicitudes, pues total, ahí se está diciendo que lo que pidamos se nos va a dar. Y las personas que siguen a estos falsos maestros descubre rápidamente que Dios no está ahí disponible para darnos o satisfacer todos aquellos caprichos que nosotros pudiéramos tener en mente, de ninguna manera. Y estas personas, como ven que Dios no les satisface eso que los falsos maestros les ha dicho, entran en una especie de depresión, como de desánimo, de desencanto, y terminan prácticamente aislándose incluso de las iglesias por seguir algo que no está aquí en el Sermón del Monte. Y tenemos que entender lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Todo esto está en el mismo contexto del Sermón del Monte. Él dice en Mateo 7:8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¡Wow! Ahí está. Todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Este pedir es una palabra que significa y sugiere una actitud de una súplica, una petición de alguien inferior a alguien superior, que está en control de las cosas. Este buscar significa ir en pos de algo. Y este llamar significa golpear. Se usa en el Nuevo Testamento como llamar a una puerta. Y cada uno de estos nos vemos en la obligación de decir que sí, la Biblia nos dice a nosotros que hay cosas por las cuales podemos pedir. Y claramente están allí. Por ejemplo, ya nosotros habíamos escuchado del Señor Jesucristo que hay algo que podemos pedir. Él había dicho en Mateo 6, 9 al 13, que vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy el pan nuestro de cada día. O sea que estas son peticiones que nosotros debemos orar y sí, el Señor nos las va a cumplir. Si pedimos esto, Él nos lo va a dar. Si llamamos por esto, Él nos va a abrir. Si lo buscamos, lo hallaremos. Esto es algo que está claramente visible aquí, que si pedimos pan, vamos a tener que comer. Él nos promete que nos dará. Pero hay otras cosas que Dios no nos promete que nos dará. Por ejemplo, Dios no te asegura que cuando pides por sanidad, no te vayas de pronto a agravar. Dios no promete que si hay personas que tienen dinero y tú estás pidiendo por él, no te asegura que vayas a tenerlo o que inclusive pudieses pasar por una crisis mayor. Él no asegura tampoco que cuando tú pides a Dios por un examen en la universidad, en el college o donde quiera que estés estudiando, Él no te asegura que lo vas a pasar. Hay cosas que nosotros no pedimos o no estamos seguros de que nos lo van a dar. Como cuando nosotros oramos por paz, todos queremos paz. Oramos por paz. Pero eso no nos garantiza a nosotros que no vamos a haber conflictos en algunas otras regiones, guerras. Eso no nos asegura. El que busca, halla, dice el versículo. Si estás buscando fama, dinero, placer, no lo hallarás. Si tú buscas el verdadero significado de la vida en Cristo, ese sí lo vas a encontrar. Si estás buscando una seguridad económica, una seguridad física o una seguridad familiar, no hay garantía de que la encuentres. Pero si estás buscando una seguridad eterna, eso sí nos promete el Señor que nos va a dar. O sea que hay cosas que sí podemos pedir y otras que no hay garantía. John Stott, que hace un comentario sobre este texto, él dice, referente a esto del tocar, él dice, llamar o tocar a la puerta
no significa que se te va a abrir como un ábrete sésamo, todas las puertas. Como si al orar todos nuestros sueños se convertirían en realidad. Porque entonces te convertirías en un mago aladino, que Dios sería el genio que aparecería inmediatamente para cumplir cada deseo que tú tienes cada vez que tú sobas la lámpara de la oración. Eso dice John Stott. Pedir, buscar y llamar no es un cheque en blanco que Dios nos está poniendo a nosotros a nuestra disposición para adquirir todo lo que nosotros queremos, ni que esté obligado a darnos. Dios dice, el Señor Jesucristo sabe de qué tenemos necesidad. Él nos lo dijo claramente en Mateo 6:32, antes de que le pidamos, Mateo 6:8. O sea que Él conoce nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros le pidamos, quiere que nosotros le busquemos, y Él quiere que nosotros le toquemos, que lo llamemos. ¿Por qué Él quiere eso? Si sabe y conoce todas nuestras necesidades. Nosotros no lo vamos a informar a Él. Nosotros no le vamos a decir algo nuevo que Él ya no sepa. Él no se va a enterar por nosotros de aquello que nosotros tenemos necesidad. Él quiere que nosotros estemos en ese constante anhelo de depender de Él. Como aprendimos en la oración del Padre Nuestro, que es algo que nosotros hacemos constantemente. Oramos hoy para el pan de mañana, mañana oramos por el pan de pasado mañana, en la noche oramos por el pan de mañana. O sea que es algo que Dios quiere que nosotros estemos constantemente dependiendo de Él, que veamos la necesidad constante que tenemos de Él. Nosotros como cristianos no cambiamos la disposición de Dios de ninguna manera. Dios es inmutable. Nada que nosotros hagamos puede cambiar la disposición de Dios. Pero sí hay algo muy claro. La disposición de Dios hacia el pecado es la ira. Pero Dios ha cambiado unilateralmente esa disposición hacia nosotros. Dios, Él, en su voluntad secreta, cambió esa disposición por los pecadores en Cristo. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros andábamos perdidos en nuestro pecado, pero fue Dios el que decidió enviar a Cristo para cargar sobre él nuestros pecados, en ese sacrificio sustitutivo que Él hace por cada uno de los que ponen su fe en Él. Todos aquellos que vienen a Cristo ya no son el objeto de la ira de Dios, sino que son el objeto de su misericordia. Ya hemos pasado de una categoría de ira a misericordia, y es lo que nos dice Romanos 3:24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, Él nos salvó gratuitamente, no hicimos nada, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa redención es el pago que Jesús hace en la cruz a través de su muerte, por esa muerte que nosotros debemos recibir. A quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Puso como sacrificio a Jesús. Ese Cordero de Dios fue sacrificado en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él no podía pasar los pecados debajo de la alfombra, Él no podía hacerse el olvidadizo, Él tenía que castigarlos. Y esa es la razón que envía a Cristo en ese plan de redención y como propiciación para que Él pueda ser justo. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea que Él es el que justifica, Él es el que es justo, Cristo es el justo y Él es el que justifica. Vemos todo el trabajo conjunto hecho por Dios en Cristo. Aquí está la promesa de Dios. Nosotros no venimos aquí a la iglesia a adorarlo con el fin de que Él cumpla sus promesas, porque esas promesas en Cristo ya están cumplidas en cada uno de nosotros. Dios nos asegura esas promesas
con Cristo en la cruz, ya están seguras. Y aquellos que buscan a Dios sinceramente, en humildad, reconociendo su incapacidad, reconociendo su pecado, reconociendo su culpa y reconociendo que solo en Cristo hay salvación, ellos van a encontrarla. Esa es la búsqueda que nosotros tenemos asegurada que Dios va a dar. Todo aquel que busca sinceramente a Dios, en esa humillación, reconociendo su culpa y su pecado, y que solamente por los méritos de Cristo puede ser salvo, buscando, tocando y llamando por ello, lo va a hallar, lo va a hallar. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor en esas condiciones que he hablado, será salvo. En invocar al Señor en esa necesidad de urgencia por ese Salvador que es el único mediador que lo puede librar de la condenación eterna, será salvo. El Señor dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea que sí hay promesas de Dios que si lo buscamos, lo hallaremos. Luego Jesús hace una pregunta, pensando en un padre humano proveyendo para su hijo. Y él dice en Mateo 7:9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Pues aquí el Señor, haciendo la comparación de lo que Dios como Padre, de Padre Celestial, le da a sus hijos, en aquellas promesas que nos ha hecho en los versículos anteriores, Él pone a prueba la bondad de Dios, la capacidad de dar de Dios. Y Él dice, bueno, si ustedes siendo padres malos, y valga la pena decir que aquí el Señor Jesucristo está haciendo manifiesto una vez más nuestra condición humana. O sea que la depravación total no es algo que esté anulado en la Escritura. El mismo Señor Jesucristo lo manifiesta claramente aquí. Ustedes siendo malos, ustedes siendo egoístas, ustedes siendo pecadores, ustedes siendo aquellos que siempre están inclinados al mal, saben darle cosas buenas a sus hijos. Si su hijo viene y le pide un pan, ustedes no le van a dar una piedra, porque se partiría los dientes. Se podría ahogar, es más, si el niño inocentemente la muerde, se va a crear un daño en su dentadura. Y después dice, y si vosotros siendo malos, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Imagínense, un padre que su hijo le está pidiendo un pan, me estás pidiendo pan, déjate, me la hiciste ayer, te voy a dar una serpiente. El padre no lo hace así. Él sabe que son las cosas buenas que el hijo puede comer, sabe que no le va a dar algo que le pueda hacer daño, que lo pueda envenenar o que le pueda producir un mal peor. Él no va a hacer eso. Si lo hiciera, sería un padre malvado. Sería un tipo de padre que manifestaría una maldad absoluta. Y valga la pena decir también que cuando el Señor Jesucristo dice, siendo malos nosotros no hacemos manifiesto toda la maldad que verdaderamente nosotros pudiéramos expresar. Es claro lo que Él dice. Entonces Jesús define su argumento. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas a los que le pidan? Aquí Jesús nuevamente está diciendo, si ustedes que no le dan cosas malas a sus hijos, si ustedes en su condición maligna, en su condición caída, tienen buenos detalles, ustedes tratan bien a sus hijos, les proveen cosas buenas. Incluso como dicen algunos, le dan aquello que no han podido tener. Ustedes son generosos, son muy amplios en eso. ¿Cómo no? El Padre Celestial os dará las cosas buenas a los que le pidan. Es una pregunta que el Señor hace. ¿Será que el Señor incumplirá esto que Cristo está diciendo?
Y conste que aquí el Señor está diciendo que nos va a dar cosas buenas. Cosas buenas. ¿Cuánto más Dios, que no es malo, que no tiene la condición nuestra, que es el Padre perfecto, dará buenas cosas a los que le pidan? Y cuando habla de cosas buenas, estas cosas buenas significan algo que es bueno en su carácter o constitución y es beneficioso en sus efectos. O sea que es algo bueno en su composición y beneficioso en sus efectos, es lo que dice la traducción de estas buenas cosas. O sea que estamos hablando de que Dios nos da esas cosas buenas, pero definitivamente son cosas que le agradan a Él mismo, no son cualquier cosa. O sea que lo que estamos pidiendo, buscando y tocando, y lo que Jesús promete que nos dará, es buenas cosas para nuestro bien y para la gloria de Dios. Nosotros muchas veces como padres, nuestros hijos nos piden algunas cosas, cuando estaban pequeños sobre todo. Si un niño que está apenas empezando a caminar de 4, bueno, de 4 años ya camina, ¿no? Pero de 4 años dice, papi, yo quiero unos patines de esos que de 3 ruedas y que quiero andar en la casa. Usted sabe que no se lo puede dar porque si su piso es de madera, de esos lisos, el niño lo más seguro es que se va a caer y se va a dar un tropezón y va a rodar por las gradas. Usted ya sabe que eso no se lo puede dar, pudiendo dárselo, porque le va a ocasionar un daño, no va a ser algo bueno para él. O sea que de esa misma manera el Señor cuando nos va a dar algo es algo bueno, algo que es beneficioso para nosotros, algo que va a ser útil para nosotros, aunque a veces pareciera que al negárnoslo, cuando el Señor lo niega o no responde, es que está siendo egoísta con nosotros. No. El apóstol dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y concluye después de esa coma diciendo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que nosotros que hemos sido llamados por Dios y que estamos aquí cumpliendo ese propósito de Él, todo lo que Él nos da es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y vuelvo y repito, incluso aquellas cosas que a veces no parecieran ser unos buenos regalos, o aquellas cosas que el Señor nos niega. Hay cosas que nos han pasado, que han sido malas, pero cuando estemos delante del Señor, eso es algo que nos vamos a enterar que fueron para nuestro bien. Incluso ahora, en nuestro tiempo de vida, hay veces que nosotros le pedimos cosas al Señor y no las recibimos y pasa el tiempo y nosotros decimos, wow, mira, el Señor tuvo razón en negarme tal cosa. O si no, estuviera en esto, hubiera caído en esto, o tal cosa hubiera sucedido. Entonces nosotros podemos ver en tiempo futuro, aquí mismo en la tierra, cosas que Él ha hecho con nosotros o que nos ha negado, que hemos notado que han sido para nuestro bien. Nosotros vamos a darnos cuenta de aquellas cosas que deseamos y no recibimos. Vamos a entender que fueron para nuestro bien. Aquellos planes, aquellas cosas que programamos, tantas ilusiones que tendríamos tal vez en ciertas cosas en nuestro caminar y cosas que pudieran haber sido buenas y no se realizaron y que tal vez fueron una tragedia para nosotros, esas cosas Dios las hace a veces para nuestro bien. Y no a veces, siempre que Él las hace es para nuestro bien. Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la regla de oro. Esta es una regla de oro que el filósofo chino Confucio, él la puso en un sentido negativo. No hagáis a otros lo que no queréis que os hagan a vosotros. Lo puso en un sentido negativo. Y porque Dios nos da buenas cosas como sus hijos, debemos ser motivados a hacer el bien a otros de la misma forma
que Dios ha manifestado esa bondad con nosotros. Debemos hacerlo de esa manera. Nosotros le pedimos a Dios cosas buenas. De la manera que nosotros le pedimos a Dios cosas buenas, debemos ser recíprocos con los demás. Nosotros queremos la bondad de Dios. De esa manera nosotros debemos expresar bondad a los demás. Nosotros queremos esa fuerza de Dios para poder llevar a cabo nuestros planes. Nosotros debemos apoyar y animar a otras personas para que puedan seguir adelante en aquellos propósitos que glorifican a Dios. Porque Dios te ama y te da lo bueno, entonces lo correcto es dar nosotros también lo bueno a otros. Debemos ser de esa manera recíproco, lo que recibimos de Dios, darlo a otro. Dar a otros lo bueno que nosotros también quisiéramos recibir. Hacemos el bien que nosotros queremos recibir. Hacemos lo bueno que nosotros desearíamos que los otros demás personas tuvieran con nosotros. Para cumplir eso, en el sentido que Confucio lo dice, en el sentido negativo, lo que tenemos que hacer es no hacer nada malo. Simplemente no hacer nada malo. Pero lo que el Señor está diciendo aquí a cada uno de nosotros es que debemos hacer cosas buenas. Si nosotros no queremos, en ese sentido negativo, que no hacer el daño para que otros no nos lo hagan, entonces simplemente nos quedamos pasivos, no hacemos nada. Pero lo que nos expresa el Señor Jesucristo es que nosotros debemos estar de una manera activa. Debemos continuamente estar haciendo el bien a otros. Ese bien que nosotros queremos que sea hecho para nosotros, hacerlo con los demás. Para cumplir esto, entonces, Jesús lo expresa de una manera positiva. Lo que quiera que los otros hagan contigo, hazlo tú con ellos. Y debemos estar activos. Debemos mantenernos en ese constante. Porque hay, lamentablemente, a veces personas que están simplemente en una pasividad que no. Yo me quedo en casa, que tal persona está en tal circunstancia, hombre, deberíamos ayudarla porque pues eso sería lo conveniente para mí en un caso que estuviera en las mismas circunstancias, pero se quedan meditándolo, se va en buenas ideas, se va en pensamientos que nunca se llegan a realizar. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, manténgase constantemente activos, constantemente activos. De la manera que nosotros vamos a insistir al Señor a pedir por aquellas cosas que Él nos puede dar, y tocamos y llamamos para que esa promesa se haga en nosotros, nosotros de esa misma manera debemos ser activos por lo bueno que nosotros hemos recibido del Señor y darlo a los demás, darlo a los demás. En otras palabras, activamente debemos buscar hacer el bien a las otras personas. Y la razón es simple, porque Dios ha sido bueno contigo. Dios siempre ha sido bueno y continúa siendo bueno. Es algo que se nos olvida a nosotros constantemente. La bondad de Dios hacia sus hijos no cambia. Él está allí. Él está siempre allí. ¿Cómo no podemos vivir nosotros buscando ser buenos con otros si es Dios mismo el que nos hace llover y nos da esa lluvia que nosotros necesitamos diariamente? Y no solamente eso, no nos la da solamente a nosotros como sus hijos. Dios la da a buenos y malos, es lo que dice la palabra. ¿Cómo entonces nosotros no podemos ser activamente ayudando a otras personas? Así que, de la manera que deseas ser tratado, de la manera que tú deseas que la vida sea contigo, tú trata de hacer lo mejor que puedas. De la forma que usted quiere que los demás lo traten a usted y cómo su vida sea en un futuro, usted así haga para los demás. Si de pronto en el sentido negativo diría, no, yo no voy a hablar mal de esta persona porque después ella va a hablar mal de mí.
No, lo que usted va a hacer es hablar bien, motivar a esa persona para que la palabra de Dios haga efecto en ella y traiga cada vez más ese afianzamiento en el Señor, que se mantenga en Él, en eso que nosotros hemos recibido por medio de Dios y su palabra, que las demás personas puedan afirmarse en Él. Dice el Señor Jesucristo, porque esto es la ley y los profetas. Recordamos que cuando Jesús fue preguntado por un fariseo, un intérprete de la ley, para probarlo, él le hizo esta pregunta al Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuál fue? ¿Cuál era el primer mandamiento? ¿Y qué fue lo que él respondió? Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Los judíos hacen de esto un solo mandamiento cuando ellos mencionan en Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nosotros recordamos que los 10 mandamientos, los primeros 4, se enfocan en el Señor. El resto, los otros 6, se enfocan en el prójimo. Si tú amas al Señor de esa manera, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, tú no vas a tener otros ídolos delante de ti. Es obvio, ¿no? No vas a tener otros dioses ajenos, no vas a tener imágenes, no usarás el nombre de Dios en vano. Y por tal razón vas a dedicar ese día santo de reposo para glorificarlo a Él. O sea que amando a Dios en esta intensidad, nosotros estamos cumpliendo los primeros 4 mandamientos. A Jesús, estos fariseos no le preguntaron cuál era el segundo mandamiento, pero Jesús se los dijo de todas maneras. Él le dijo en Mateo 22:39, y el segundo mandamiento es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús les está recordando lo que ellos bien conocen en Levítico 19:18. Y recordamos qué fue lo que dijo Jesús al final. Él dijo, porque de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A qué? Esto que está diciendo el Señor Jesucristo en el sentido de la regla de oro, que es la ley y los profetas, se hace manifiesto claramente en las palabras que el Señor Jesucristo dice en este gran mandamiento, primero y segundo. En otras palabras, Jesús está diciendo, amor para Dios y amor para prójimo es el hecho o la forma en que se suma toda la ley. Si amamos a Dios y amamos al prójimo, se suma toda la ley. Ya vimos cómo los primeros 4 mandamientos se hacen claramente visibles en el amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Pero entonces el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, él nos diría algo similar para ajustar lo que los otros 6 mandamientos con relación al prójimo se refieren. Él dice en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Aquí está el amor. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aquí está otra vez. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no irás a falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál es esa? Amarás al prójimo como a ti mismo. Ya que vemos cómo la ley se resume en esos 2 mandamientos, claramente visibles. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no le vamos a robar, lo que está diciendo Pablo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no vamos a matarlo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no vamos a hablar falso testimonio de él. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, nosotros no vamos a codiciar lo que él tiene. O sea que la base, el fundamento de cumplir la ley y los mandamientos se resume en el amor. Y cuando Jesús dice en la ley de oro que no demos a otros lo que queremos que recibimos, porque se resume en la ley y los profetas, es exactamente esto: dar amor a los demás.
¿Por qué vivimos en un estado de violencia, ataques, pleitos, circunstancias difíciles, donde hay competencia, donde hay animosidad en medio de las personas? Porque no hay amor, no hay amor. Hay un espíritu de hostilidad, un espíritu de rabia, de competencia, que yo quiero ser primero y que el otro no me gane la carrera. No hay amor. Entonces nosotros brindamos a otros amor y de esa manera vamos a recibirlo. Pablo le dice a los Gálatas, porque toda la ley está en esta sola palabra, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la ley se cumple ahí. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, la ley que da el Rey Celestial, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien a 6. Jesús dice entonces que cuando tú activa y constantemente tratas bien a la gente en amor, de la manera que tú deseas ser tratado, estás haciendo lo que Dios quiere. Y tú tratas a otras personas en amor, de la manera que tú quieres ser tratado, estás haciendo lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. El cumplimiento de la ley se manifiesta en amor. La regla de oro en Mateo 7:12 es el centro de la ética cristiana. Ese es, digamos, una base nuestra de comportamiento. Así se cumple, haciendo a otros lo que nosotros queremos que sea hecho para nosotros. El amor manifiesto en otros, de la manera que tú quieres ser tratado, es amar al prójimo como a ti mismo. El amar a otros de la manera que tú quieres ser amado es manifestar el amor por el prójimo. Lo que está diciendo el Señor aquí. Y en eso se cumple la ley y los profetas. Uno de los problemas que tenemos con una prioridad en nuestro pensamiento es que somos muy fáciles para poner esos avisos en los carros, poner esos anuncios en la nevera, donde dice, haced el bien a los demás, ese bien que quiere ser recibido. Haz a otros lo que los otros que tú quisieras te hicieran a ti. Es muy bonito, es muy hermoso, pero rara vez se cumple. No se cumple. Hay algunos que tal vez son bondadosos de vez en cuando, pero pensar en la bondad de Dios con nosotros en Cristo como Padre que tiene cuidado de nosotros al salvarnos, perdonarnos y siendo paciente con nosotros, debe ser una evidencia para nosotros manifestar ese amor a los demás, ese amor que la regla de oro nos está pidiendo. ¿Te imaginas que nosotros conscientemente apliquemos, por la gracia de Dios, la regla de oro en nuestros trabajos, en la iglesia, en nuestra casa? ¿No sería algo espectacular? En nuestro matrimonio, por ejemplo. Si nosotros fuéramos detallistas, amorosos, que escucháramos a nuestra pareja, que nosotros tuviéramos esa conciencia activa de estar atento a complacerla, a tratarla bien y todo. ¿No sería algo maravilloso? Porque de esa manera seríamos tratados también. Tendríamos una reciprocidad que haría un hogar chévere, conformado de una manera agradable. ¿Qué tal si en el trabajo nosotros fuéramos y todos nuestros compañeros de trabajo estuvieran haciendo el bien a los otros? Que no hubiera esas discordias, que no hubiera ese sentido de competencia entre cada uno de ellos. ¿O qué tal en la misma iglesia, que cada uno de nosotros tratáramos de hacer ese bien o manifestar ese amor que nosotros queremos que sea recibido? Viviríamos en una constante paz y armonía. Y eso precisamente es lo que está hablando aquí Mateo 7:12. Si nosotros hubiéramos entendido lo que es esta regla de oro, nos hubiéramos evitado muchos problemas. Nos los hubiéramos evitado.
¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos a la defensiva, a la ofensiva, mejor pudiera decir. Estamos al ataque. No estamos en ese propósito siquiera de escuchar. Tenemos que aprender a escuchar para ser escuchados. Pero hay personas que hablan mucho y poco escuchan. Y la palabra nos dice a nosotros que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Si nosotros aplicamos la regla de oro en estos sentidos prácticos, nosotros vamos a vivir una vida agradable en todo lugar. Pero desgraciadamente, si nosotros analizamos todo lo que nos hubiéramos evitado, si en aquel tiempo hubiéramos pensado en esa forma que Dios me trata a mí. Si Dios me trata a mí de una manera bondadosa y me da cosas buenas, de esa manera yo debo tratar a los demás. Así que, dice el versículo 12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Esta es la manifestación del amor de nuestro Padre que nos da cuando pedimos. Nos ayuda a encontrar cuando buscamos y nos abre cuando tocamos. Esto es algo que está claramente visible, pero esto requiere también en este constante pedir y que podamos nosotros sujetarnos a esa reciprocidad hacia Dios, es que necesitamos estar unidos a Él. Esta regla de oro se cumple estando junto con Él. En Juan 15:7 dice el Señor Jesucristo hablando, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, dice el Señor, aquí hay dos condiciones, nosotros permaneciendo en Él y Él en nosotros, y sus palabras permanecen en nosotros, ahí es donde dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que en ese constante tocar, llamar o pedir, está que tenemos que estar unidos a Él. Esa es la realidad, permanecer en Él. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que Jesús nos dice en Mateo 7:8 al 12 que pidamos? Que nos dará, que busquemos y hallaremos, que toquemos y nos abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca halla y el que toca se le abrirá. Aquí es donde tenemos que ya determinar qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Hemos hablado de lo que podemos pedir, hemos hablado de lo que no podemos pedir, hemos hablado de cómo todo esto se junta en esa regla de oro, pero ¿qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo concretamente en este contexto que debemos pedir? Siempre, vuelvo y repito por una vez más, que tenemos que ver el contexto. Él está diciendo, así que, ya entendimos qué es esta palabra. Esta palabra es algo que nos manifiesta una continuidad de lo que él ha venido diciendo. Y este así que empezó en el versículo 7 y 8, nos conecta con lo que él había venido hablando y que vimos la semana anterior. En el capítulo 7 vimos, en los versículos del 1 al 6, que el Señor habló de examinarnos a nosotros mismos en el aspecto de juzgar, en el aspecto de no ser condenatorios, en el aspecto de no ser esos detectives que están buscando ese pecado de los demás para juzgarlo de una manera imparcial, incluso tratando de interpretar las intenciones de la persona como si fuera Dios. Él nos había hablado de eso lo vimos la semana anterior. Pero también el Señor había dicho que debíamos ser no ingenuos, o en una palabra más literal, no seamos tontos y no echemos lo santo a los perros, ni echemos las perlas a los cerdos. Ya entendimos eso. O sea que en ese constante en esos dos panoramas que el Señor nos pone, nos está diciendo no sean ásperos, no sean enjuiciadores, no sean críticos como Dios, pero tampoco sean tontos, no sean ingenuos. No le den lo sagrado a los perros, no le den las perlas que son tan valiosas a los cerdos. Entonces, ¿cuál es la conexión entre este versículo
de no condenar por un lado y por el otro, no ser ingenuo con lo que está diciendo el Señor Jesucristo que nos va a dar. Aquí está la respuesta. Se necesita sabiduría. Se necesita capacidad de discernir. Se necesita esa sabiduría que solamente Dios da. Y eso es una marca espiritual. Una marca espiritual, pero no es fácil de obtener. No es fácil. Hay gente que nunca juzga a nadie. No, yo no me meto en eso. Yo no voy a juzgar a nadie. Yo no juzgo para no ser juzgado. Son ingenuos, dejan pasar incluso lo malo que otras personas pueden hacer. Son incapaces de discernir a la misma vez que hay gente que con un afilado poder de discernimiento es bastante afilado y agudo con los demás. Y la mayoría de nosotros tendemos a estar de un lado u otro. Es una realidad. Pero entonces aquí, una de las cosas que encontramos en la Biblia es que hay que encontrar un balance, porque ya vimos la semana anterior que sí hay que juzgar, pero no por las apariencias, sino con justo juicio. Entonces, en este contexto que Jesús está pidiendo, pedid y se os dará, o está diciendo, perdón, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, se trata de buscar, pedir en oración, insistir, tocar. Cuando usted pide, usted está haciendo una exclamación verbal. Cuando usted no encuentra una respuesta inmediata, usted busca. Si no encuentra a nadie, usted va y toca, porque es algo que se debe hacer de una manera progresiva, constantemente. Entonces, el tocar la puerta en un sentido de insistencia es por sabiduría y discernimiento. Eso es lo que nos conecta de los versículos anteriores. Y Santiago dice que tenemos que pedir por sabiduría y discernimiento. Pareciera que Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, está aplicando lo que Jesús está diciendo en este versículo del 7 al 12. Te pedid y se os dará. Él dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto es lo que está diciendo el Señor. Pidamos sabiduría, pidamos discernimiento para poder evaluar, para poder tomar buenas decisiones, para poder juzgar, para poder saber cuándo debemos o no debemos dar lo valioso ni lo santo donde no se debe. Tenemos que pedir ese discernimiento. Es lo mismo, es el mismo tipo de estímulo que el Señor Jesucristo nos está dando en los versículos de Mateo. Santiago también dice, el apóstol Pablo en Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y está hablando primero de amor y de ciencia, o sea, conocimiento. Versículo 10, para que aprobéis. Aprobar es distinguir, es discernir lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí está pidiendo el apóstol Pablo por discernimiento. La Biblia de las Américas dice, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles. O sea que tenemos que aprender a discernir lo mejor para que podamos ser irreprensibles delante de Cristo. Porque muchas veces no es que no sepamos diferenciar entre lo bueno y lo malo, sino que no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo mejor, o lo mejor y lo excelente. Necesitamos ese discernimiento para poderlo hacer. Esto nos recuerda las palabras que Jesús nos dijo anteriormente. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué tan grande es tu oscuridad? Y si tú crees que la oscuridad tiene luz por falta de discernimiento,
estás en problemas. Es esto lo que está hablando. Pedir discernimiento para poder llevar a cabo esas cosas que Dios nos da, que nos manda a hacer, nos da para llevar a cabo. Pedir discernimiento para poder encaminarnos en aquello que nos haga sinceros o puros o irreprensibles, como dice el versículo del apóstol Pablo, para el día de Cristo, para poder mantenernos en esa pureza delante de Dios. Necesitamos discernimiento, porque hay muchas tentaciones que están disfrazadas de cosas buenas. Necesitamos discernimiento para poder evaluar y evitar eso que nos pudiera pasar. Y finalmente, el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estas son personas que están por mucho tiempo posiblemente en la iglesia. Son personas que están estudiando la palabra, pero son personas que no han adquirido esa sabiduría y discernimiento. Y eso pasa entre nosotros también. Esto es dado a la iglesia. Puede pasar mucho tiempo y falta esa chispa. Se va de un extremo al otro y se necesita discernimiento para andar justamente, correctamente. Entonces Pablo continúa diciendo en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea que aquellos que llevan mucho tiempo y hay que estarle repitiendo lo mismo porque no cogen, no captan, no piden ese discernimiento. Están atrasados, están quedados. Y esa es la queja del escritor de Hebreo a la iglesia. Dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, que la madurez cristiana se basa en ese discernimiento que se tiene para poder diferenciar entre el bien y el mal. La sabiduría no es fácil de adquirir, pero es generosamente dada por Dios. Así que eso es lo que tenemos que nosotros orar al Señor. Por sabiduría y discernimiento para, primeramente, no ubicarnos en un extremo que ya hemos visto. Y segundo, para que por medio de esa sabiduría nosotros podamos presentarnos delante de Dios mientras caminamos puros. Y podamos nosotros también, en todo este mismo contexto, brindar amor, ese amor que nosotros queremos recibir de las demás personas. Y de esa manera, no solamente